Saludos a todos, estimados televidentes. Ya estamos aquí con ustedes. ¿Están listos para 30 minutos de expresiones culturales de la costa, la sierra y la Amazonía? Aquí empezamos bajo un mismo sol, mostrando la diversidad cultural de la zona 1 del Ecuador. Kikingunaka, bajo un mismo sol tamio, Rikunajupanguichi. Ya volvemos con más de su revista intercultural Bajo el mismo sol. Los pueblos originarios de la sierra celebramos 4 fiestas mayores durante el año, ya que se producen durante este tiempo los equinoccios y los solsticios. El Mushugnina o Fuego Nuevo es la fiesta del equinoccio de primavera, o también conocida como fiesta del florecimiento o Pauca Raimi. Con esta ocasión, en Otavalo se realizaron varias actividades para el fortalecimiento de esta festividad. Veamos. En América, las civilizaciones maya y andina, con un alto grado de desarrollo científico, mediante una acertada observación astronómica y aplicación de las ciencias matemáticas, lograron calendarios exactos que aún hoy en día asombran a los científicos. Calendarios que, según algunos de ellos, superan al calendario romano occidental. De acuerdo a estos calendarios, existen festividades muy importantes en el mundo andino como el Pauca Raimi o la fiesta del florecimiento, el Mushugnina o la obtención del fuego nuevo para el inicio del nuevo año andino, el Inti Raimi o fiesta del sol, el Coya Raimi y el Capac Raimi. Cada una de estas celebradas en los solsticios y equinoccios de invierno y verano. Este año, en el marco del Pauca Raimi Peguchitío 2015, se han realizado actividades ceremoniales del pueblo quicho Otavalo con el objetivo de aportar al fortalecimiento espiritual identitario del Pauca. El 19 de marzo se desarrolló un conversatorio sobre el Mushugnina en el Centro Intercultural Comunitario Quindihuasi de la ciudad de Otavalo con una asistencia masiva. Este evento se realizó en coordinación con el Comité Pauca Raimi 2015, el GAD parroquial Miguel Egas Cabezas y la Dirección de Cultura de Imbabura, quienes organizaron este evento de diálogo donde los sabios quichuas otavalos compartieron su vasto conocimiento. Este sábado se produce el fenómeno del equinoccio, cuando los rayos del sol caerán al mediodía en forma de plomada, en forma vertical. Y los solsticios son cuando los rayos del sol están más brillando al hemisferio norte o al hemisferio sur. Son los solsticios, los soles táticos. Si es que queremos tener un pueblo con identidad, empecemos justamente a revitalizar estos conocimientos, estos saberes ancestrales. Nosotros nos pertenecemos a la Pachamama, nosotros somos de la tierra, no la tierra nos pertenece a nosotros. Hay cosas más importantes que el tema del dinero, hay cosas más importantes que el tema material. No sé si ustedes hoy en la mañana se levantaron y agradecieron por el agua. Claro, es gratis, sus padres pagan, ¿no es cierto? Saldrá de la llave de agua. Agradecieron por el aire que están respirando ahora. Agradecieron por el sol que ahora no ha salido, pero que nos calienta también todos los días. ¿Verdad? Agradecieron por la tierra en donde nosotros estamos. Y en la cosmovisión indígena existen 4 grandes reimis o 4 grandes celebraciones. 4 grandes momentos y espacios de agradecimiento. Porque es bueno agradecer. Por eso el 21 de marzo es el día importante para la cosmovisión indígena porque inicia un nuevo año sagrado para nosotros, un año de compartir, un año de agradecer.
marzo iniciamos un nuevo ciclo en el calendario agrofestivo y empezamos un año nuevo. Nuestros taitas, nuestras mamás, hacían un ritual muy lindo. Con la bendición del Padre Sol, encendíamos un fuego, se ponía un plato, con una placa de oro, encendemos el fuego sagrado. Todos están hablando del cambio climático. Es porque nosotros nos hemos alejado de la Pachamama, nos hemos olvidado de ella. Por eso, con ese respeto, hemos vivido siempre. Respeto a las montañas, a las vertientes, porque sabíamos que estaban vivas. Todos coincidimos con las fiestas, con los equinoccios, con la espiritualidad, con el amor a la Madre Tierra, porque nosotros somos parte de ella. Si dañamos a la naturaleza, nos dañamos a nosotros mismos. Yupaychani. Para complementar el acto, se realizó también la ceremonia del Mushugnina al día siguiente en la vertiente Pazacarahuaycu, vertiente sagrada de la comunidad de Peguche. Tintitaita, Kikimbaj, Shungutaj, Kayachipanchi, Yupaychapanchi, Pachamama, Kikimbaj, Shungutaj, Kayachipanchi, Yupaychapanchi, Yakumama, Kikimbaj, Shungutaj, Kayachipanchi, Yupaychapanchi, Nina Mama, Kikimbaj, Shungutaj, Kayachipanchi, Yupaychapanchi. Como hijos que continuamos una tradición sabia y milenaria y conscientes de que es una tarea prioritaria volver y despertar la armonía y el equilibrio de la vida, debemos volver a unirnos a la vibración y ritmos de los ciclos naturales, tanto para homenajear la vida, al sol, a la luna, las estrellas, ríos y montañas, como para tomar fuerza y energía que nos permitan caminar sabios, conscientes, lúcidos, impecables y brillantes por la vida. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Todos los pueblos del mundo tienen entre su patrimonio cultural alimentario platos, recetas, golosinas que se preparan con productos orgánicos, verduras, carnes y muchas veces insectos. Así es, en Otavalo hay una corta temporada del año cuando escarabajitos blancos salen de la tierra para su reproducción. Ahí es cuando la gente los atrapa y con ellos preparan un delicatessen andino. Veamos cómo se preparan los deliciosos katsos fritos en Otavalo. En Otavalo los llamamos katsos, pero su nombre común es escarabajo. Científicamente se los denomina coleópteros, y en el mundo existen más de 370,000 clases. En nuestro medio la gente conoce a los fianchos, yiguals, katsos blancos, verdes, negros y los rojos, que son más grandes. A todos estos se los usa como alimento. Aunque ahora es muy fácil comprar katsos fritos a las caseritas en las esquinas de la ciudad, cuando es temporada, nosotros quisimos aventurarnos y fuimos a recolectarlos en el campo. Desde muy temprano fuimos a la casa de Elvia, una amiga quichua que vive en la comunidad de Agato Alto. Ella es hoy nuestra guía para llegar al lugar exacto donde vamos a recolectar los sabrosos katsos en esta madrugada.
Los cachos salen de la tierra por pocos minutos, solo para buscar pareja. Reproducirse es su fin. Para esto, los escarabajos emanan un fuerte olor, pues así pueden encontrarse el macho y la hembra que formarán una pareja. Su salida solo dura un máximo de 20 minutos. Pasado este tiempo, los cachos rápidamente vuelven a enterrarse bajo tierra, en especial las hembras, pues deben colocar sus huevos en un lugar seguro, donde pueden nacer las larvas que con el paso del tiempo crecerán y se convertirán en adultos. Estos serán los cachos que saldrán el siguiente año. Regresamos a la casa de nuestra amiga, entusiasmadas con los cachos que pudimos capturar y con la idea de la deliciosa golosina que pronto comeríamos. Nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta de que ninguna de nosotras sabía cómo prepararlos, tampoco nuestra guía. Elvia hizo memoria y recordó cómo sus abuelitos preparaban los cachos y se puso manos a la obra. Claro, nosotros ayudamos. Cuando yo tuve 5 años, mis padres me llevaron a las 4 de la mañana por arriba, pasando la quebrada, o sea, la hacienda. Salen los cachos cuando de día hace bastante sol y ya por la noche llueve, ahí salen los cachos, ya son, creo que para ellos son más calientes, ¿no? ¿Cuáles son más fáciles de conseguir? El blanco. ¿Y los rojos qué pasa? Los rojos no salen porque ellos salen en silencio. Cuando uno se mueve, ellos ya sienten y se meten adentro. Para preparar tenemos que sacar las alas, los pies, porque eso siempre se saca, porque no se come con eso, se atora. Y después velamos un platito y ponemos el agua con un poquito de sal para que se traguen el agua, para que sean más sabrosos. Le ponemos ajo, cebolla, condimentos y luego cocinamos. ¿Los fritamos? Mencionar los pasos necesarios para preparar cachos es sencillo, pero hacerlo como lo hacían las abuelitas en Tulpa es otra cosa. Prender el fuego es muy complicado. Pelarlos, lavarlos y freírlos, ¡uy! Casi los dejamos carbonizados a los pobres cachos. Los cachos se puede acompañar con los tostados, con mote o papas, así, es más rico que la carne. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más nutritivos que la carne o el pescado. Es una importante fuente de proteínas, grasa, hierro, calcio y zinc. Por ello, 1.400 especies de insectos se consumen en el mundo. En Gran Bretaña, Francia y Holanda ya existen criaderos de insectos para consumo humano. En estos lugares la gente ya está consumiendo barras de chocolate rellenas con grillos, barras de cereal con harina de insectos, nuggets de pollo con gusanos bañados en salsa agridulce. Nosotros tenemos que cuidar terrenos para que los cachos vuelvan a salir otra vez, para que vuelvan reproduciendo cada año más y más. Hay que cuidar, no hay que dañarle, y no hay que contaminar, no utilizar químicos. Los cachos solo salen una vez al año. Es una pena tener que esperar tanto tiempo para poder degustar nuevamente este tradicional alimento. Ricos y muy nutritivos los cachos. Más de 1.400 variedades de insectos se comen diariamente en todo el mundo
Y no es algo reciente. Los insectos son fuente de proteínas reparadoras y constructoras de tejidos y órganos del cuerpo. Además, intervienen en el funcionamiento del sistema inmunológico que nos protege de las enfermedades. Ahí está. Hay que animarse a probar insectos, liberándose de prejuicios. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el Quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. En nuestro segmento semanal de música les presentamos a Joshua y el grupo La Fuga. Este grupo esmeraldeño grabó un nuevo video musical con nuestros productores de APAC. No seas bocón, así se llama el video que les presentamos a continuación. Y ahora sí, cuídate del preñador. Muchachos, ¿cómo están? Ya listo ahora sí para irnos a escuchar un poco de salsa con el grupo La Fuga. Súbanse a la camioneta, vamos. En este momento nos estamos dirigiendo al lugar de ensayo donde los muchachos del grupo La Fuga practican, bueno, casi 2-3 veces a la semana para poder ejecutar un poco mejor las músicas del género salsero. La impuntualidad de los esmeraldeños es así, llegan más tarde. Ya estamos cerca del lugar de ensayo. Ya veo que ahí están los muchachos, ya están las motos y todas esas cosas en donde ellos se movilizan, ya están casi listos. Llegamos al lugar de ensayo, ¿qué tal? Ya estamos por aquí ahora sí con los muchachos, estamos listos para poder ingresar. Aquí es donde ensayamos un lugar, como te dije, popular, cosas de barrio, una bodega que es prácticamente parte de lo que es mi profesión. Y aquí es donde guardo todo y aquí nos acoplamos, así nos acoplamos en la barriada de toda la ciudad de Esmeralda. De ahí los músicos que quedaron de la agrupación son los que están por acá, el bajista, el conguero, el bongocero, y Joshua, que es el pionero ya, y prácticamente el niño que ahora va a llevar la batuta de la orquesta. Por eso a partir de este año le comenzamos a llamar Joshua y su grupo La Fuga, que es el niño que está ahí, que es mi hijo, y el que está llevando poco a poco la delantera de todo, y estamos haciendo de que cada día lo hagan mejor con el esfuerzo de todos, con la ayuda y el apoyo de todos. Nosotros iniciamos pues hace mucho tiempo, parte de nosotros las bases en la agrupación Beder y su Rumberín, que fue una escuela musical, fue una de las primeras escuelas musicales de niños que hubo aquí en la provincia. Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de poder aprender, por lo menos yo que soy el que hago la dirección de la agrupación, aprender ahí y de ahí sacar las bases de lo que ahora poco a poco hemos ido formando en 17 años con los muchachos del grupo La Fuga.
Yo comencé a tocar de los 5 o 6 años, no que comencé a tocar, sino comencé a aprender. Mi papi me llevó al conservatorio a aprender a tocar la base y él me enseñó las técnicas, los ritmos y algunas cositas más. Bueno, como agrupación musical La Fuga, ahora llamada también Joshua y el grupo La Fuga, lo que le podemos recomendar es a la gente que está empezando a hacer música es que sienta mucho ese ritmo, que practique bastante. Uno de los primeros temas y mejores y que tuvo más aceptación fue No seas bocón. Espero que le guste el videoclip No seas bocón, que se ha dado en todas las radios aquí en Esmeralda, se ha dado a hablar. Y este es Joshua y su grupo La Fuga. Mira, y ahora te vengo a dedicar mi canto para el bocón. Quiero dedicar este canto a todos los músicos verdaderos, aquellos que nacieron con el sentimiento de la música en el corazón. Y a la vez quiero dedicar 2 estrofas para todos esos bocones que aparentan diciendo ser músicos, pero Dios a ellos no les dio ese don. Oye, bocón, si naciste para música expresar, nadie te puede a ti enseñar. El corazón es el que te impulsa a cantar o acompañar. Y a los que no nacieron para esto, no se me vayan a ofender, no, pero porque lees un simple papel, no te hagas llamar músico. Primero tienes que aprender que no es cantar por cantar, no es tocar por tocar. La música es un sentimiento que te nace de adentro y no lo puedes evitar. Por eso no me vengas a decir que para tocar música a un conservatorio te tienes que ir. Si naciste para esto, tú solo aprenderás. No seas bocón, si naciste para músico nadie te enseñó. Si del cielo te caen los clavos, tú eres carpintero, no lo pienses más. No seas bocón, si naciste para músico nadie te enseñó. Zapato que tú te quieres poner, yo me lo puse primero, por eso merezco respeto. No seas bocón, si naciste para músico nadie te enseñó. Nadie te tiene que agarrar la mano para enseñarte. Si te gusta tocar ya te nace. Dilo, Pablo. Que se llenan la boca diciendo que son cantantes, percusionistas, que son pianistas. Mi canto va dedicado para todos ellos. Y por eso con los muchachos del grupo La Fuga le hemos hecho un coro que dice el bocón ya llegó. Viene charloneando con su boca de bolsillo de payaso. El bocón ya llegó. Y si lo ves por ahí, es mejor que le des paso. El bocón ya llegó. Y si te pones a hacerle caso, puedes quedar hasta loco. El bocón ya llegó. Porque dicen por ahí que le patina el coco. El bocón ya llegó.
usted está viendo bajo un mismo sol. Joshua y su grupo La Fuga son otro ejemplo del talento y la diversidad musical del norte del Ecuador. Se nos acabó el tiempo. Espérennos la próxima semana en este mismo canal el domingo a las 19:30, 7:30 de la noche. Hasta pronto. Harisa. Uy, ay, ay,